16 de octubre, gracias por estar con nosotros en un programa más de Salud FM. Hoy estamos muy contentos porque nos abrieron las puertas en Linfolab, justamente la sucursal Gabriel Pastor, y tenemos mucha información para ustedes y agradecidos, les repito, con Linfolab por la transmisión de este noticiero, por abrirnos las puertas de esta importante sucursal que tiene muchísimos descuentos, en particular ahorita en el mes rosa. Usted, mujer que nos está observando, aproveche las mastografías, los ultrasonidos, de verdad, hay muchísimos descuentos para todas y todos ustedes, y les vamos a platicar a continuación también en una entrevista muy especial con su químico clínico de todo lo que tiene Linfolab, sus años de experiencia, más de 45 años de Linfolab, en verdad, así como lo dice su eslogan, es una certeza total. No hay poblana, no hay poblano que no se haya realizado un estudio, y sobre todo aquí en la matriz que es Gabriel Pastor. Tenemos mucha información, también una entrevista especial con el doctor Ahmed García Rosas. Él es algólogo intervencionista, especialista en medicina del dolor. Mañana es el Día Mundial de la Lucha contra el Dolor. Es muy importante que estemos al pendiente de este tema, sobre todo porque nos acostumbramos, nos duele algo y nos llevamos semanas, días, incluso años sin atendernos este tema del dolor. Así que va a ser una entrevista muy importante y muy especial con él en unos minutos más. Pero antes vamos a arrancar con nuestro resumen de noticias, lo más importante hasta este momento en temas de salud. Y luego de las afectaciones que se han dado a conocer por las inundaciones registradas en la Sierra Norte de Puebla, continúa la atención médica para la población que en este momento se encuentra sumamente vulnerable. En su mayoría, las mujeres están presentando mayores afectaciones de salud, entre ellas padecimientos correspondientes a diabetes tipo 2, hipertensión arterial, asma, infecciones respiratorias, anemia, discapacidad visual, entre otras. La atención médica se está realizando con éxito en espacios seguros, principalmente en los refugios temporales, mientras continúan los intensos trabajos para recuperar las condiciones sanitarias de las localidades. Importante destacar que estas acciones permanecerán todos los días, ya que ante las inundaciones el personal de salud está al pendiente de las y los afectados para cuidar su salud. Ante los daños ocasionados por la contingencia de las intensas lluvias en la Sierra Norte, Zoé Robledo, director general del IMSS, realizó un recorrido de supervisión y labores de limpieza en el Hospital de la Ceiba. Acompañado del secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier, realizaron una evaluación integral de los daños y pusieron en marcha acciones que permitan la rehabilitación del hospital para que los servicios médicos no se suspendan en pro de la población. Hubo muchas pérdidas en el inventario del hospital, pero aseguran las instituciones que serán sustituidas y serán todo lo que se perdió requerido estará nuevamente a la brevedad. Zoé Robledo mencionó que las autoridades tienen que estar enfocadas en el reinicio de operaciones y en asegurar que nadie se quede sin atención. Al momento, continúa la atención en unidades móviles, ambulancias y servicios de urgencias. Por último, le comparto que también el secretario de Salud Federal, David Kerchenovic, está al pendiente de la Sierra Norte y subrayó que se han desplegado más brigadas en atención a la población afectada, puntualizando que hay 32 personas establecidas en la entidad, más de 130 estatales suman para emprender brigadas médicas epidemiológicas de vacunación y contra riesgos sanitarios, en especial para el hospital de Huauchinango. Por último, en información específica de las afectaciones por las fuertes lluvias, especialmente en Puebla, Veracruz e Hidalgo, se hace un atento llamado a la comunidad para solidarizarse con nuestros hermanos de dichos estados y así podamos donar en centros de acopio alimentos enlatados como atún, sardinas, frijoles, verduras, leche en polvo, arroz, frijol, lentejas, café soluble, agua embotellada y sopas de pasta. Importante: artículos de higiene personal, papel higiénico, jabón de tocador, toallas sanitarias, pañales de adulto y para bebé, pasta, cepillo de dientes y desodorantes. No nos olvidemos, por favor, de las mascotas, incluyamos alimentos para ellas y quiero subrayar algo esencial. Verifique, por favor, que el centro de acopio en donde usted lleve su amable apoyo sea un centro de acopio serio.
ya que con las redes sociales nos podemos dar cuenta, incluso hay muchas personas e instituciones que se están sumando para llevar estas donaciones. Por favor, que de verdad lleguen y no las veamos después en despensas para ganar un voto en estos estados. Las personas, les repito, de Puebla, Veracruz e Hidalgo realmente lo necesitan. Este lunes en Puebla inició la campaña de vacunación otoño-invierno contra la influenza y el COVID-19. Esta campaña está dirigida especialmente a niñas y niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas de 5 a 59 años con comorbilidades como asma, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades renales, entre otras. También habrá campaña masiva contra neumococo a menores de 1 año y adultos mayores. Recuerde que la vacunación es gratuita y solo debe presentarse con una identificación oficial y su cartilla de vacunación a unidades del IMSS como el Hospital de Traumatología y Ortopedia, La Margarita, San José, Cuautlancingo, Teciutlán, Tehuacán, número 10, Necaxa, además del ISSSTE, así como en las diversas brigadas y jornadas de salud estatales. Y el alcalde Pepe Chedraui, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, están realizando jornadas de protección animal con el objetivo de promover el bienestar y el cuidado responsable de las mascotas en distintas zonas de la ciudad. Durante estas jornadas se ofrecen servicios gratuitos de vacunación, esterilización y orientación sobre la tenencia responsable de perros y gatos, beneficiando a cientos de familias, entre ellas a localidades como Xonacatepec, Santa Lucía, Jardines de Santiago, Playas del Sur, entre otras. Si usted desea participar en estas jornadas, debe estar al pendiente de las redes sociales de la Secretaría del Medio Ambiente para conocer la próxima jornada y así recibir atención veterinaria integral y gratuita para su mascota. Mañana, 17 de octubre, es el Día Mundial contra el Dolor. Desde el 2004 fue promovido por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, con el objetivo de concientizar a los gobiernos e instituciones sobre el sufrimiento de las personas con dolor crónico. También se busca destacar que el tratamiento del dolor sea un derecho humano, así como promover la investigación, el diagnóstico y el tratamiento de esta afección que afecta significativamente la calidad de vida de millones de personas. Por ello, para nosotros es muy especial la entrevista de hoy con el doctor Ahmed García Rosas, quien es algólogo intervencionista, la algología también conocida como medicina del dolor, y él es experto con innumerables casos de éxito. Será una gran entrevista para conocer la actualidad de esta especialidad y se la vamos a compartir a continuación. Esto fue lo más relevante de la semana. No se descuide, cuide mucho su salud. Vamos a ir a una breve pausa y estamos de regreso aquí en Infolab, sucursal Gabriel Pastor, para más información de lo que tienen para todas y todos ustedes, con increíbles promociones y sobre todo prevención. Recuerde que prevenir es lo más importante. Si tenemos salud, lo tenemos todo, y aquí van a encontrar certeza total. Vamos a ir a una breve pausa y venimos con más. Creo, Centro de Retina y Enfermedades Oftalmológicas, con personal capacitado y más de 5 años de experiencia en la atención y tratamiento de padecimientos oculares. Los servicios que ofrecemos son examen de la vista y graduación de lentes, valoración y consulta oftalmológica. Si necesitas estudios de imagen, contamos con un servicio de tomografía de coherencia óptica, de mácula, nervio óptico, células ganglionares, segmento anterior y ángulo iridocorneal. Contamos con campimetría visual para el diagnóstico de glaucoma y enfermedades neurológicas, ultrasonido ocular y cálculo de lente intraocular. También contamos con el tratamiento de rayo láser. Recuerda que tu salud visual es importante. La recomendación es acudir al menos una vez al año a una valoración oftalmológica y conocer la salud de tus ojos. Te esperamos. Estamos de regreso totalmente en vivo desde el Infolab y hoy tengo el gusto de presentarles a Miguel Antonio López Trujillo. Y él es químico,
clínico y especialista en ciencias de laboratorio con cédula profesional 132 11 614, y en pantalla están apareciendo las redes sociales del InfoLab para que puedan estar en contacto directo. Si después de esta entrevista ustedes están interesados, pueden mandar un mensaje directamente a esta cuenta de Instagram que está apareciendo en pantalla. Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo también por abrirnos las puertas del InfoLab para platicar de un tema muy esencial. ¿Cómo está? Buen día. Hola Fernando, pues muchas gracias, muy contento de que estén con nosotros y pues bueno, aquí en el InfoLab siempre dando sorpresas y hablando pues sobre el cáncer de mama. En este momento creo que es un tema muy importante, ya que la prevención de cualquier tipo de enfermedades, y este mes, el mes rosa, 19 de octubre, celebramos lo que es el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, entonces es muy importante hablar sobre la prevención de esta enfermedad. Aquí en el InfoLab no hay poblano que no se haya hecho un estudio aquí, y sobre todo la certeza de pues, los diagnósticos, ¿no? Y de la prevención que ustedes buscan semana a semana, no nada más por este tema importante de octubre, sino cada mes están promoviendo la salud. Específicamente, cuéntenos del InfoLab, ¿por qué es importante para ustedes esa certeza de la que siempre buscan difundir en redes sociales? Claro que sí, Fernando, pues es muy importante comentarte que el InfoLab somos un laboratorio con más de 40 años de experiencia. De hecho, el próximo año cumplimos ya 45 años y esto quiere decir que seguimos siendo de la preferencia del público poblano y nos da mucho gusto atenderlos con esa calidez que nos caracteriza, con la certeza total que nos enfocamos para poder realizar nuestros estudios y pues bueno, tener una prevención, un tratamiento, un diagnóstico y un resultado que le pueda servir a su médico tratante para poder abordar cualquier tipo de situación en cuestión de la salud de la mejor manera. ¿Qué papel juega el realizarse este estudio? Sobre todo porque hay muchas mujeres, hablando particularmente, en donde van con el oncólogo y pues bueno, ya les empiezan a mandar estos estudios y llegan aquí al InfoLab confundidas, sobre todo por lo que les dijo previamente el médico. Llegan con ustedes, ¿cómo las atienden? ¿Y qué tan importante es para ustedes que ese diagnóstico sea certero? Porque ya es el inicio de la etapa de la prevención, del diagnóstico, del posible tratamiento que vaya a tener esta paciente. Claro que sí, es muy importante la prevención y el diagnóstico temprano que puedan llegar a tener las mujeres en este padecimiento. Sabemos que en muchas ocasiones, y no nada más en esta enfermedad, en muchas otras, acudimos con miedo al laboratorio, pero qué mejor que prevenir para poder tener un tratamiento oportuno y que todo pueda llevarse a cabo de forma temprana. Esto garantiza que, pues bueno, en este momento el cáncer no pueda diseminarse hacia más partes del cuerpo y el tratamiento pueda ser menos agresivo, ¿no? Entonces, qué mejor que prevenir, que tener esta certeza de un resultado y ser atendidas en el menor tiempo posible. Esto garantiza y pues puede, pues ahora sí que traernos muy buenos beneficios en cuestión de la salud y pues bueno, invitar a todas las mujeres a que se realicen los estudios necesarios para poder, en caso de identificar este estudio, sé que el miedo puede llegar y les repito, no en cualquier enfermedad, pero sí es importante checarnos, no dejar nuestra salud en segundo plano, es nuestra prioridad y pues nuestra calidad de vida creo que es muy importante también para poder pues gozar, ¿no? Y pues seguir pues el día a día. ¿Qué servicios ofrece el InfoLab y también particularmente en el mes rosa? ¿Qué están difundiendo? ¿Qué van a tener? ¿Promociones? Porque también hay muchas mujeres que pues no saben qué hacer, no saben si es muy caro y sobre todo es importante mencionarles si tienen alguna promoción que la podamos compartir para nuestro auditorio, por favor. Claro que sí, nosotros contamos con tanto análisis clínicos como imagenología. En este momento contamos con 3 diferentes promociones. La primera es un 25% de descuento en estudios especializados para la mujer. La segunda, contamos con 3 paquetes, un paquete que se llama Linfoexplórate, el cual consta de mastografía y ultrasonido de glándulas mamarias. El segundo es el Linfochécate, que es el Papa Nicolau, colposcopía y mastografía. Y el tercero es el Linfocuídate, el cual es un Papa Nicolau con colposcopía y ultrasonido de glándulas mamarias. Por último, tenemos nuestra promoción de mastografía y ultrasonido de glándulas mamarias en un precio especial. La mastografía la tenemos en 700 pesos y el ultrasonido de glándulas mamarias en un precio de 750. Tratamos de que esto se englobe, que sea una promoción atractiva para que también haya esa accesibilidad y podamos nosotros pues llegar a ustedes.
Estamos transmitiendo en este momento en la sucursal Gabriel Pastor, pero hay muchísimas sucursales del InfoLab, ¿no? Entonces hay muchas mujeres que pueden tener pues esa tranquilidad de visitar la que pues mejor le quede, ¿no? En tiempos de distancia y toda esa parte. Claro que sí, contamos con 18 centros de atención, de los cuales es importante mencionar que aquí en Gabriel Pastor contamos con todos los servicios y en Plaza Norte también contamos con lo que es mastografía y ultrasonido. Entonces son las sucursales en las cuales pueden acercarse. De todas maneras, en cualquier momento que requieran información al respecto, se pueden comunicar al 222-243-6036 para tener la ubicación de las sucursales, qué servicios manejamos en cada una de ellas y pues bueno, garantizarles también la preparación adecuada que requieren nuestras pacientes para poder realizarse sus estudios. Tienen una campaña muy especial en este momento que se llama Elijo Cuidarme. Platíqueme más al respecto de esta campaña, por favor. Claro que sí, y pues creo que la frase elijo cuidarme es parte de una decisión propia, ¿no? Nosotros los invitamos, yo también, y nosotros como hombres, porque hay hombres que también nos están sintonizando, es muy importante que invitemos a nuestras familiares, todos tenemos amigas, familia cercana, que no estamos exentos de poder tener cualquier tipo de padecimiento. En este caso, el cáncer de mama es la enfermedad con mayor índice de mortalidad en mujeres en nuestro país. Entonces, pues es muy importante prevenir. Por eso es elijo cuidarme, elegir la salud antes que cualquier otra cosa, priorizarlo. Y pues creo que si hay salud, lo hay todo lo demás. Siempre hemos dicho eso en Salud FM, ¿no? Podemos tener el dinero del mundo, pero si no hay salud no tenemos absolutamente nada. Una vez que las mujeres, los hombres, niñas, niños ya se realizaron sus estudios, la siguiente pregunta, y la que me imagino que es muy frecuente con ustedes, es los tiempos de entrega, porque nos surge saber como pacientes en cuánto tiempo podemos obtener nuestros resultados. ¿Cómo lo manejan aquí en el InfoLab? Nosotros priorizamos mucho la parte del tiempo de entrega de resultados. En cuestión de estos estudios, en lo que es mastografía, ultrasonido de glándulas mamarias, tenemos la entrega aproximadamente en unas 6-7 horas, y eso es lo que nosotros damos, el tiempo. Sin embargo, a veces priorizamos y damos el resultado antes. De hecho, muchos pacientes regresan con nosotros y nos dicen, oye, quedé muy sorprendido de que me dijiste que a las 5 de la tarde me ibas a entregar mi resultado y pues resulta que me llegó a las 2. Y para ellos pues fue un punto a favor, ¿no? A nosotros que siempre tratamos como de darles ese plus, que aunque tenemos una hora de salida de resultados, siempre es muy importante para nosotros pues tener esa ventaja y que ustedes puedan recibir muchísimo antes sus resultados para poder tener pues ahora sí que una comunicación muchísimo mejor con su médico y pues bueno, es algo que también nos caracteriza mucho como organización. Pues ¿con qué cerramos? Es muy importante que en este mes las mujeres que nos están viendo, recuerden que nosotros tuvimos una jornada especial para todas ustedes. Es muy especial que tomemos tiempo, que tomen tiempo en este tema tan especial y que si requieren un estudio puedan acercarse al InfoLab, a todas sus sucursales y es el momento perfecto de cuidarse. ¿Con qué cerramos, Miguel Ángel? Por favor, un último mensaje de invitación al InfoLab y de invitación a que se cuiden. Necesitamos que las mujeres se cuiden y esas estadísticas que tanto están lastimando a nuestro país, que empiecen a bajar. Claro que sí. Pues invitarlas a todas y a todos también a la prevención. Creo que ese es el punto fundamental en la cuestión de salud. Dejemos el miedo a un lado, dejemos los estigmas a un lado también y chequémonos. Creo que es muy importante, asistan al InfoLab, conozcan el servicio tan maravilloso que tenemos, la certeza total en nuestros resultados y la calidez humana que nos caracteriza para poder atenderlos y atenderlas en cualquier servicio que nosotros estemos brindando. Así es, una vez más, repítanos por favor los precios que tienen, las promociones que tienen aquí en InfoLab, para que antes de cerrar esta entrevista, todas las mujeres y todos los hombres que están al pendiente de esta entrevista, pues se vayan con los precios correctos, con toda la información correcta del InfoLab. Claro que sí, 25% de descuento en estudios especializados para la mujer, 3 paquetes en los cuales están estudios muy especializados también para la mujer, Linfoexplórate, Linfochécate, Linfocuídate y también el ultrasonido de glándulas mamarias en un precio especial de 450 pesos y la mastografía bilateral en un precio de 400 pesos. Accesible pues para todas las mujeres también. Pues ya lo sabe, es el momento perfecto para asistir al InfoLab. Recuerde que hay más de 15 sucursales en Puebla y sobre todo pues 45 años, se dice
fácil, pero mantener los análisis clínicos, las respuestas inmediatas, el contacto con los médicos, con las empresas, y estoy seguro que usted, poblano, se ha realizado un estudio y prefiere al InfoLab al momento de la prevención. Muchas gracias, agradezco a Miguel Antonio López Trujillo, químico clínico y especialista en ciencias del laboratorio, con cédula profesional 132-11-614, y le recuerdo que las redes sociales del InfoLab están apareciendo en pantalla. Miguel Antonio, muchas gracias, ya te estaba cambiando el nombre, pero muchas gracias por estar con nosotros y por abrirnos las puertas del InfoLab. Son bienvenidos, muchas gracias, Fernando. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con más, porque tenemos mucha información para usted aquí en Salud FM. Estamos de regreso totalmente en vivo desde el InfoLab sucursal Gabriel Pastor. Yo tengo el gusto de presentarles al doctor Ahmed García Rosas. Él es algólogo intervencionista especialista en medicina del dolor, con cédula profesional 822-1589 y cédula de especialidad 177-765. Si después de esta entrevista ustedes desean tener contacto directo con el doctor, está apareciendo en pantalla sus redes sociales para que puedan seguirlo, continuar con preguntas, si quedaron dudas, y sobre todo también si requiere la intervención del doctor, ahí está su contacto directo para que pueda platicar con el doctor. Muchas gracias. Desde aquellos tiempos en la radio que no lo veíamos, qué bueno que lo tenemos de nueva cuenta aquí en Salud FM. No, muchas gracias por la invitación, ya sabes que es un gusto venir a platicar contigo. Doctor, mañana 17 de octubre es Día Mundial contra el Dolor. Platicábamos en el resumen de noticias acerca de que se hizo todo este tema del dolor, sobre todo para concientizar y sobre todo para agilizar tanto al gobierno, a instituciones, porque muchas personas viven con dolor, doctor. Claro, hasta hace muy poco teníamos como el dolor como un síntoma nada más, ¿no? Las personas iban a atención médica y decían, ¿sabes qué? Me duele, y lo veíamos como un síntoma, ¿no? Pero debido al ajetreo o debido a las nuevas técnicas o al crecimiento de la medicina, pues el dolor ya no es solamente un síntoma, ya se quedó como una enfermedad que está agobiando a muchísimas personas, ¿no? Debido a padecimientos que generan mucho dolor, debido a cirugías que por el simple hecho de hacerlas generan este dolor, o debido a padecimientos que antiguamente no eran tan comunes como el cáncer, que el cáncer genera demasiado dolor, y ahora el dolor es algo preocupante. ¿Por qué? Porque no se está controlando de la manera adecuada en todos los pacientes. De hecho, ya hasta hubo una reforma para que el dolor se considerara como un derecho para los pacientes. Ya antes no se concedía como un derecho, pues digamos, universal para los pacientes, y también pues ya aparece como algo que se debe tratar en todas las unidades. Bueno, por norma debería de haber una unidad de cuidados paliativos y de dolor, ¿no? Ya es algo que últimamente ya se estaban poniendo las pilas México, porque estábamos un poquito atrasados en eso, pero sí, el dolor ya es algo importante porque hay muchas personas en México con dolor. Más o menos se estima que en la población adulta, entre el 45 y el 35% de toda la población adulta aquí en México presenta algún tipo de dolor que ya es crónico. O sea, me duele la espalda, me duele la rodilla, me duele el hombro, tengo un padecimiento que me genera dolor, neuropatía diabética, neuralgia del trigémino, muchas cuestiones que por los síntomas clásicos generan que estos padecimientos atañen más a este sector de la población, que es los adultos mayores. Doctor, justamente durante muchos años veíamos justamente a los adultos que siempre presentaban algún dolor y lo normalizaron. Considero que también a los jóvenes, durante estas generaciones, nos compartieron como esa costumbre al dolor de cabeza, esa costumbre al dolor de la rodilla, de la cabeza, como usted decía, ¿no? De la espalda, y lo fuimos arrastrando conforme a un tema de pues es normal.
¿En qué momento podemos decir esto no es normal y tenemos que acudir con un especialista y sobre todo con alguien como usted, un algólogo, que incluso hay muchas personas que todavía desconocen su especialidad, doctor, siendo tan importante? Claro, miren, si un dolor dura más de 3 semanas, a eso ya lo consideramos dolor crónico, ¿ok? Este dolor, claro, si ya se trató justamente viendo a un médico, sea un médico general o un médico de la especialidad que se requiera, si duró más de 3 semanas a pesar de tratamiento, ya deberíamos de empezar a considerar ir con el especialista en dolor, con un algólogo, ¿no? Porque, bueno, si ya después de 3 semanas lo consideramos crónico. En algunos otros lados dicen después de 3 meses, pero bueno, cualquiera sentido de dolor, ¿no? Estar 3 meses con dolor, pues no es bastante grato, ¿no? Entonces, lo ideal es, hay que más o menos valorar 3 semanitas, y en 3 semanitas, a pesar de un tratamiento, a pesar de ya he ido al médico y no he tenido ninguna mejoría, sería lo ideal, ¿no? Y sí quitarnos esa costumbre que a veces, digamos, generacional tenemos, que debemos de vivir con dolor. Esta costumbre, digamos, no es nada más de los pacientes, también los médicos, o sea, a veces los médicos dicen, bueno, doctor, me duele, bueno, pues tómate esta pastilla, me sigue doliendo, bueno, pues ni modos, ¿no? Quédate con tu dolor. Hay opciones, digamos, a veces los médicos no es de, digamos, que de mala onda, pero a veces se ve limitado el tratamiento del dolor porque, te digo, ya ahora es una especialidad, ¿no? Tiene su complejidad, los dolores, y por eso es que ahora ya existe la especialidad sobre el tratamiento del dolor. ¿En qué momento entra usted, doctor? O sea, ¿en qué momento entra el algólogo? Quiero ser muy honesto con usted, tenemos acceso a cientos de hospitales y sobre todo no vemos su especialidad. Mencionaba, ¿no? Dolor, que incluso ya dejemos atrás el de cabeza, el de espalda, que normalmente pues asistimos al fisioterapeuta o en su momento, si ya es muy doloroso, ya consideramos al ortopedista, pero destacó un tema importante que nosotros hemos recibido muchos comentarios al respecto del dolor post cirugía. ¿En qué momento entra usted, doctor? Y si solamente ya tenemos ese acercamiento cuando lo visitamos al consultorio, doctor. O sea, ¿en qué momento la algología entra con el paciente que tiene dolor después de una cirugía y entender que, pues, porque muchas veces dicen, acabas de tener una cirugía, es normal que te duela? O sea, ¿en qué momento entran ustedes, doctor? Claro, entramos en 2 momentos, ¿no? Si el dolor después de la cirugía es leve, tolerable, pero dura más de 3 semanas, ya deberíamos considerar entrar al algólogo porque ya se considera un dolor crónico. Y si el dolor saliendo de la cirugía es un dolor incontrolable, que a pesar de analgésicos, ya sea medianamente potentes o fuertes, no se resuelve, lo ideal es que lo vea el algólogo. A veces, digamos, un poquito, hay algo que se llama empeñamiento terapéutico, decir, bueno, lo operé, le está doliendo mucho, ahorita le quito el dolor. Pero a veces no, digamos, no es cuestión de los analgésicos, es que son muchos factores lo que se junta y por eso a veces hay que hacer ciertos procedimientos, ciertas denervaciones, utilizar ciertos medicamentos que son de uso exclusivo del algólogo, que son ya de, digamos, un poquito más potentes, que necesitan recetas controladas, y entonces, pues sí, lo ideal es que si duele muchísimo después de la cirugía, es ideal. Digo, esto también depende del paciente, ¿no? El paciente tiene que entender que si me duele y me duele mucho, no debo esperar hasta que, no debo de sufrir, no se tiene por qué sufrir, ¿no? A veces tenemos que tener las indicaciones de nuestro médico tratante, pero si ya estoy sufriendo y no hay una respuesta por mi médico tratante, tenemos que valorar otra cuestión. No se trata de venir a sufrir al mundo, ¿no? Sí. No siempre, ¿no? ¿Cómo tratan ustedes el dolor, doctor? O sea, me imagino que hay muchos padecimientos, ojalá nos pueda compartir ejemplos, pero también incluyen medicamentos, lo veo de lleno todos los días compartiendo fotografías, videos, historias que está en quirófano, doctor, y usted comenta, ¿no? Salvando el dolor de esta paciente y así con cientos de sus pacientes. ¿Cómo tratan el dolor? Claro, llevamos una escalera o digamos los lineamientos.
Siempre empezamos por tratamiento farmacológico, que es medicamentos. En esta cuestión, primer acercamiento, vemos, si no mejoran los pacientes, elevamos a la siguiente línea, que es medicamentos con mediana potencia o que ya sean un poquito más fuertes, y empezamos lo que se llaman tratamientos intervencionistas, que puede ser infiltración de un músculo, infiltración de un ligamento, infiltración de una articulación, infiltración de esto, denervación de a veces de nervios. Por ejemplo, un caso muy conocido, los pacientes con cáncer, a veces son dolores demasiado fuertes que ni con medicamentos, y se puede quemar el nerviecito que lleva el dolor a esa zona, digamos que queda dormido y en ese momento pues se quita el dolor, ¿no? Depende, obviamente todos los casos son individualizados, por eso a veces me preguntan, tengo esto, ¿qué me puede hacer? ¿No? Hay que ver realmente una exploración, hay que ver la resonancia, realmente de dónde viene el dolor, para poderles decir qué tratamiento intervencionista hay, ¿no? Y luego ya tenemos en la última escalera, en la tercera escalera, los tratamientos especializados o los tratamientos de alta especialidad, ¿no? En este caso ya son medicamentos controlados, que puede ser morfina, fentanilo, parches, que son medicamentos que a lo mejor se escucharán un poquito, digamos, que asustan a la gente, pero en realidad cuando se utilizan de buena manera les ayuda muchísimo, no, digamos que se pueden utilizar sin ningún riesgo, ¿no? Y procedimientos que ya van directamente o a la columna o al cerebro, o dejar algún, digamos, implante sobre el cuerpo que esté pasando medicamento todo el tiempo. Eso se le llama bomba implantable de morfina, y lo utilizamos para ya dolores que son incontrolables, intratables, por eso dejamos en la última etapa, ¿no? Entonces, más o menos decimos, es como una escalerita, medicamentos con tratamientos intervencionistas, y por último, tratamientos de alta especialidad con medicamentos de alta potencia, ¿no? Con base a su experiencia, doctor, y a la gran cantidad de pacientes que usted tiene, ¿de qué sufre más el poblano? Bueno, yo lo quiero destacar en Puebla, pero tiene pacientes de la región, doctor. ¿Qué padecimientos son los que más se está atendiendo hasta el momento? Pues principalmente la mayoría de pacientes de, digamos, de edad adulta, el problema número uno es lumbalgia, ¿no? Lumbalgia derivado a todas las posibles cosas que puedan derivar en esta enfermedad, ¿no? Dolor de espalda, como común lo conocemos. A veces es un poquito complejo esto, porque dentro de la espalda no solo duele una cosa, ¿no? Puede haber dolor discógeno del disco, por una hernia del disco, ¿no? Dolor radicular, que es por la compresión de la raíz nerviosa, dolor facetario, que son las articulaciones de la columna, y dolor vertebral, que a veces es cuando hay una fractura vertebral. Son dolores un poquito complejos que sí necesitamos una valoración determinada para ver qué le está doliendo, ¿no? Hay pacientes que dicen, me duele la espalda, ok, creo que tengo hernia de disco, ¿no? Y los síntomas son muy diferentes. Entonces, el gran detalle de esto es que pues tienes que valorarlo bien. A veces por no la valoración o por una mala valoración van que los soben o que los, digamos, que los truenen por ahí, y eso divide en, bueno, en complicaciones más graves, ¿no? Entonces, a veces cuando hablamos de lumbalgia es englobar muchos términos, pero sí es complejo esta cuestión, ¿no? Engloba muchas patologías de columna que pueden presentar los diferentes pacientes, y esa sería como la número uno. Y la segunda serían los padecimientos osteoarticulares, que es la degeneración de rodillas, tobillo, cadera, hombro, ¿no? Principalmente las rodillas, que es el número uno, que en desgaste, y ya de ahí pues en segundo cadera, hombro, ¿no? Que son las principales patologías que atañen a los pacientes de edad adulta, sí, que es normal por el envejecimiento normal, pero que hemos acostumbrado a que pues no importa que te duela un poquito, ¿no? O pues bueno, sigue, que te siga doliendo y hasta que dé, ¿no?
Lo importante de esto es identificar el dolor, controlarlo, y a veces hay medicina regenerativa que también hacemos nosotros, o medicina preventiva para prevenir que siga desgastando, ¿no? Para que podamos ayudar a que esa articulación continúe por un poquito más de tiempo. Doctor, tuvimos, repito, su presencia en nuestros inicios ya hace prácticamente 2 años. Y uno de nuestros principales videos que se viralizó fue cuando usted habló acerca de los famosos hueseros y hablamos de estos baños públicos, ¿no? de vapor, en donde pues truenan a los hombres, a las mujeres que les dan un baño y demás, ¿no? Después de 2 años, doctor, y que usted nos refería, tengo muchos pacientes que me llegan con una condición ya diferente por estos temas. ¿Cómo vamos? Ya hablando específico de Puebla, ¿ya nos olvidamos de los hueseros o ya se puso de moda? ¿Y esto por qué se lo pregunto, doctor? Hoy en día no abres una red social y o sea, a la hora que sea, ya te encontraste a un spa, ya te encontraste a un masaje específico para dolor, para cansancio. O sea, en redes sociales yo considero que se está triplicando la audiencia específica para ese tipo de masajes, pero cuéntenos, doctor, usted es el experto. Sí, ha ido en aumento, es algo normal, es una tendencia. Como cualquier paciente, como cualquier persona, pues quisiéramos que con tratamientos no tan invasivos, sin medicamentos y solamente con un estiramiento pudiéramos resolver nuestro problema. A veces no puede ser así, ¿no? Todos quisiéramos eso, o sea, todos quisiéramos que no tome medicamento, que me pueda pasar algo más con el medicamento, me siento raro con el medicamento, no quiero que me piquen, no quiero que… Claro, lo entendemos, ¿no? Pero no todo se puede resolver con estiramientos, no todo se puede resolver con el quiropráctico, con la terapia física, ¿no? La terapia física sí es algo muy bueno que ha habido en auge porque sí es un proceso un poquito más con ciencia. Los quiroprácticos también tienen ciencia, pero realmente todavía no se, podríamos decirlo, todavía no es algo, pues sigue siendo algo técnico todavía, ¿no? No es como tal una licenciatura. Entonces, el problemita es que al no tener un buen diagnóstico, porque obviamente la persona que va no sabe qué es lo que tiene, necesita que alguien lo valore, y si la persona que te valora no tiene los conocimientos tan amplios para poder ver qué es lo que tienes, te da un tratamiento en general y ese tratamiento deriva en todos los accidentes que hemos visto en TikTok, que oye, ¿sabes qué? Lo tronaron mal, se quedó, ¿no? Yo he visto videos ahí en una barbería en India, le están haciendo un masaje en el cuello, en la barbería, le truenan el cuello y el señor tuvo disección de la arteria, vertebral, ¿no? Y en ese momento quedó. Es algo relativamente común, qué bueno que no se da tanto, pero obviamente al haber más auge de estas cuestiones, sí hay mayores lesiones, hay pacientes que llegan a la consulta porque, hoy ¿sabes qué? Me puncionaron, de hecho hay un caso mayor reciente, el delantero de Tigres, le hicieron punción seca y terminó pues en una lesión o en 3 meses de no jugar, ¿no? Porque parte de la aguja se quedó adentro del músculo y pues ni modos, tienen que operarlo, ¿no? Eso fue una persona entrenada, un licenciado en terapia física, pero de todas maneras, ¿no? El auge de este tipo de cuestiones donde queremos que curarnos sin llegar a tanto, sin meterme tanto en la medicina, pues todo lo quisiéramos, pero a veces si no mejoras o esto, lo ideal es ve con un médico, si es que no mejoras. Como primer acercamiento, como esa vez lo dije, es algo válido, ¿no? Cualquier persona con un primer acercamiento, pero si yo veo que a pesar de que el tratamiento que me dio o cada vez me está lastimando más, sí, pues no hay que seguir, ¿no? ¿Le ha tocado algún caso, doctor, en particular de recibir algún paciente que ya llevaba tiempo con el quiropráctico, que ya iba con los bañeros y que nos pueda compartir? Claro, tengo pues los más comunes que me llegan y que son los casos de fractura vertebral, ¿ok? Son pacientes que empieza a dolerles la columna
porque se fracturó una vértebra. A veces no es tan doloroso al principio, solamente es una molestia, pero como es un dolorcito, acuden con alguien digamos, que los truene o que los sobe, y esa fractura al tronarlos, pues se intensifica. Entonces hay mucho. La última fue señores de Tehuacán, igual, la movilizaron, la paciente está en un grito de dolor, no entró con dolor moderado, pero al tronarle, al hacer esta cuestión, ya no se pudo mover. ¿Por qué? Porque la fractura, pues obviamente a la manipulación aumenta, ¿no? Es difícil llegar al diagnóstico de una fractura vertebral, claro, hasta para los médicos, pero por eso tenemos ese cuidadito, sacamos los estudios y esto, ¿no? Digo, a veces no todo dolor lumbar es lo mismo, ¿no? Puede haber dicho el terapista, no, pues es una lumbalgia, es una hernia de disco, por eso lo voy a descomprimir, pero por eso es importante investigar los datos, ¿no? Y le digo, sobre todo en pacientes adultos mayores que tengan dolor lumbar, yo siempre les recomiendo no se truenen hasta que se hagan una radiografía, porque las fracturas vertebrales en pacientes adultos mayores, sobre todo en las mujeres, son más comunes de lo que uno creería, ¿no? Entonces, ese sería como el caso, ¿no? Y a veces, esto fue hace como 4 años, ese sí fue muy grave, pues obviamente un paciente lo tronaron, toda esa cuestión, pero la vértebra se metió a canal y quedó sin caminar, ¿no? O sea, ya ahí sí no pude hacer ya nada, ya eso ya tiene que ser una descompresión quirúrgica, pero pues aún así la movilidad ya no se recuperó. Sí. Es algo que a veces es lamentable, pero por eso te digo, como un primer acercamiento está bien, ¿no? Si veo que fui con el terapista y me dolió mucho más, o la pierna ya me empieza a dormirse, mejor hay que acudir con un médico, ¿no? Doctor, en este caso, para no confundir al auditorio, ¿cuál es el momento perfecto para estar con ustedes? ¿A qué voy con esta pregunta? ¿Cómo saber que necesito ir con un algólogo y no necesito ir con un ortopedista y no necesito ir con un fisioterapeuta? Claro, nosotros somos digamos que el último escalón para el dolor, ¿no? Entonces, lo ideal es que primero, si me duele el hombrito, voy a acudir con el ortopedista, ya sea en columna, igual con el ortopedista, el neurocirujano, y si a pesar de su tratamiento o las opciones que él me da, que son a veces quirúrgicas, no son las que yo busco, lo ideal o lo de preferencia es acudir con un algólogo para una segunda valoración, ¿no? Igual, en un primer acercamiento, lo ideal es que si tengo un dolor muscular o por un desgarrito, en este caso, puedo acudir con el licenciado en terapia física y llevar mi tratamiento, pero si ya llevo más de un mes o hubo una complicación derivado del tratamiento, lo ideal es ya cambiar y poder ver al algólogo, ¿no? Nosotros como primera instancia sí los podemos ver, pero lo ideal es nosotros somos el último bastión, ¿no? Como dice, somos para dolores intratables o dolores ya manejados, nosotros somos como la especialidad que nos dedicamos a eso, ¿no? A pesar de que lo haya visto ya un médico, si continúa con dolor, pues lo ideal es que nos vayan a ver, ¿no? Entonces siempre es primero igual el acercamiento con un ortopedista, con un licenciado en terapia física, y si a pesar del manejo no recupere, hay que acudir con el algólogo, ¿no? Doctor, tenemos algunas preguntas del auditorio, si nos permite les vamos a dar voz, y nos dicen, doctor, nos habló acerca de las infiltraciones y hay mucha información en redes sociales en donde no las recomiendan tanto. ¿Por qué usted sí las recomienda? Porque realmente a veces cuando no se tiene el entrenamiento, pues sí, hay diferentes tipos de infiltraciones. O sea, las que nosotros realizamos, las realizamos bajo ultrasonido, guiados por ultrasonido para llegar directamente ya sea al tendón, la articulación o estas cuestiones, pero hay muchas infiltraciones que hacen en otros lugares que solamente son a ciegas, ¿no? Llegan, pican, un caso muy común, las terapias con ozono, solamente no ven ni dónde pican y ahí ponen el ozono, ¿no? Sí. Y eso ha derivado en que haya complicaciones y en muchas personas no confían en estas cuestiones, ¿no? Por eso es importante como tal acudir con alguien que sea
máster o que tenga experiencia en su práctica para que si se realiza una infiltración sea lo más, digamos, guiada posible o con la mejor técnica posible. Las infiltraciones es, digamos, en la experiencia y en el nivel de evidencia, tienen evidencia 2B, son muy buenos, o sea, pero tienen que tener, obviamente, su indicación y tienen que llegar al sitio y, obviamente, tienen que tener su forma porque, o sea, por ejemplo, si abordas una articulación y estás entrando por todos los ligamentos, pues el paciente va a quedar con mayor dolor porque estás picando todos los ligamentos. Hay zonas específicas, igual que cuando entramos a la columna guiados por rayos X, hay zonas específicas donde se puede entrar y no lesionar los tejidos para dejar el medicamento o para hacer la lesión y que el paciente mejore, ¿no? A veces el problemita es ese, ¿no? También dice, me picaron mi rodillita y me quedó doliendo peor. Puede ser que ni el medicamento te quede adentro de la rodillita o que te hayan lesionado un ligamento al momento de entrar a la articulación, ¿no? Es importante siempre hacer los procedimientos con un profesional, ¿no? Nos dicen, doctor, ¿cuál es el objetivo realista de su especialidad hablando del tema del cáncer, cuando una persona pues ya está en una etapa complicada, terminal, doctor? Nosotros en los pacientes con cáncer es un tema especial. Nosotros acompañamos al paciente con cáncer. Nosotros tratamos de darles un acompañamiento en el dolor, obviamente, porque el padecimiento les va a generar mucho dolor, pero también tratamos algo que se llama cuidados paliativos, que es ayudarlo a continuar con esta nueva etapa en su vida, a afrontar pues todo lo que viene con el cáncer, a darle un apoyo psicológico, un apoyo tanatológico. Obviamente no nosotros, tenemos equipos que son profesionales en eso, pero nosotros los acercamos a ellos para que tengan un tratamiento 360, ¿no? De que los podamos ver en todas las cuestiones, no solamente el dolor físico, sino también el dolor emocional. Por eso es un poquito diferente este tipo de pacientes, sí, que aquí sí somos un poquito más acompañamiento con ellos para estar con ellos en la última etapa de su vida o pues en este caso a poderles ayudar a que puedan recuperar calidad de vida, puedan disfrutar esta etapa sin dolor y ayudándoles en otras cuestiones más que también los llevan a disminuir, digamos, su estado, que no es el dolor, ¿no? Que a veces es el dolor emocional, ¿no? Justamente esta pregunta, doctor, nos dice, ¿en qué momento usted se da cuenta que sí es un dolor de verdad físico o es más bien un tema psicológico? Este es un problema bastante, problemático, que hasta cuando yo era interno o cuando estaba estudiando medicina, es difícil. ¿Por qué? Porque es difícil sentir empatía al dolor, que es lo que buscamos ahora los que nos dedicamos al dolor. Hay personas que dicen, no, está fingiendo, no le está doliendo, ¿no? Que es el caso más común. Pero eso es a veces el problema, gran parte del problema del descontrol del dolor, ¿no? Que nosotros no podemos percibir a las personas qué es lo que le está doliendo, ¿no? Uno los tiene que explorar, uno tiene que creer en su dolor, porque obviamente el dolor es diferente para cada persona y cada persona defiende su dolor, ¿ok? A mí me duele así, me duele así, porque obviamente son cosas que ellos sienten, ¿no? Uno quisiera tener, o por lo menos más o menos saber cómo les duele, o quisiera tener un aparato para eso, pero no existe, ¿no? Entonces, los pacientes sufren, ¿no? Porque se sienten juzgados, porque no te duele, nada más te estás haciendo, y la persona le está doliendo. A lo mejor la persona que lo está juzgando, ella puede aguantar más dolor, pero no todas las personas somos iguales, ¿no? Entonces es un problema que aleja a las personas también, sobre todo se ve en los pacientes con dolor crónico, pelean. ¿Por qué? Porque me está doliendo mucho, llévame al hospital. No te voy a llevar porque no te está doliendo, es que sí me está doliendo, ¿no? Y uno como persona lo entendemos, o entendemos esta cuestión porque alguna vez nos va a tocar que nos dé un dolor insoportable. Y vamos a querer que nos crean, doctor. Y vamos a querer que nos crean y vamos a querer que nos atiendan, ¿no? Alguna vez a alguno del público le ha tocado un dolor que,
o sea, te hace llorar, ¿no? Y tú vas a querer que te atiendan, que te vean y toda esa cuestión, ¿no? Y a lo mejor por fuera pues nada más estar haciendo caras o haciendo gestos, pero a ti te está doliendo, ¿no? Y entonces hay que tener esa empatía con los pacientes, ¿no? Entonces, los pacientes llegan al consultorio y siempre hay, es que me duele así y es que no me creen que me duele o creen que me estoy haciendo o creen que estoy fingiendo para ciertas cuestiones. A las personas hay que creerles su dolor, ¿no? Sí. Habrá casos específicos que muy poquitillos que sí mienten para conseguir a ciertas cuestiones, pero la mayoría que acude a una consulta por dolor es porque es real. O sea, habrá casos muy contados, pero casi yo puedo decir que el 98, 99% todos son por dolor, porque digo, la mayoría de personas tenemos un umbral distinto al dolor, percibimos distinto al dolor y la educación o también digamos que las personas concientizan diferente el dolor. Por eso el dolor es tan complejo, ¿no? No a todas las personas nos duele igual lo mismo, entonces hay que creer a las personas que tienen dolor, ¿no? Eso les duele mucho y eso las desgasta. Doctor, con los adultos mayores me imagino que es más difícil, ¿no? Sobre todo porque si toca que la familia sea cuidadora del adulto mayor, a veces es como, es que siempre dice que le duele algo o ya le duele algo diferente, pero es complejo, ¿no? ¿Cómo lo trabajan con los adultos mayores que a veces pareciera que vuelven a ser niños, ¿no? Que su actitud es el retorno a su niñez y es muy complicado saber qué les duele, no sé si se expliquen bien o cómo lo trabajan con ellos. Claro, el acercamiento, una es el acercamiento clínico, ver en qué podemos ayudar en su dolor, y lo siguiente es el acercamiento psicológico, ¿no? En esta, como tú bien los dices, en esta dinámica en las personas cuando tienen un dolor crónico o cuando son adultas mayores, siempre hay un personaje que se llama cuidador principal, ¿no? Siempre hay una persona que cuida del paciente, que es el que lo lleva a sus consultas, que es el que lo ve, y eso, siempre hay un cuidador principal. Y este cuidador principal, como cualquier persona, al estar con un enfermo se desgasta, y la persona se desgasta. Esto es algo muy común que también nosotros vemos y que tratamos de ayudar a los pacientes, porque las relaciones familiares o las relaciones de pareja o las relaciones ya sea que tenga con el cuidador principal se van desgastando mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un problema de comunicación. ¿Alguna vez te has dolido algo y tú has dicho, oye, alguien va a sobarte y dices, no me toques porque me duele demasiado, o sea, no quiero ninguna interacción ahorita porque estoy muy mal, me duele mucho? Y obviamente la persona que va a ayudarte pues siente feo o le duele que su ayuda no sea correspondida o que no la puedas aceptar, ¿no? Esos problemas de comunicación son muy comunes y van desgastando a las personas. Hay que darles un apoyo psicológico porque eso no lo resuelven las pastillas, y eso también se tiene que ver en los pacientes. Por eso las clínicas del dolor a veces me dicen, no, es que mi médico nada más me dice, ¿cómo estás? Bien, bueno, está bien, tu medicamento, bye, ¿no? Nosotros a veces nos tardamos un poquito en la consulta porque tratamos de ver todos esos aspectos que le puedan ayudar en calidad de vida. No solamente vemos el dolor, sino siempre en los padecimientos crónicos, pacientes adultos mayores, pacientes con cáncer, tratamos también de ayudar a mejorar la calidad de vida para que puedan estar un poco mejor, ¿no? Es complejo porque todos son diferentes, pero esta dinámica de cuidador y esto siempre hay que cuidarla en los pacientes crónico-degenerativos o en los pacientes adultos, porque como tú dices, son niños, ¿no? Y como son niños, pues no entienden, y una persona, digamos que el adulto o el cuidador, es el que debe de tratar de ayudarlos y ayudarse a sí mismo para poder ayudar, ¿no? Porque a veces con el vaivén de la vida diaria, los problemas que él tiene y aparte cuidar a otra persona, pues se va desgastando, pero él tiene que poder ayudarse, entender qué es esta dinámica para poder ayudar a otra persona que a lo mejor pues no es que él lo quiera, ¿no? A veces los adultos mayores tienen demencia senil, no se acuerdan, empiezan a actuar de maneras que no creemos que no son cuerdas,
pero no es su culpa, ¿no? No es culpa de ellos, ¿no? No es culpa de esta cuestión, es culpa, pues bueno, de todas las cuestiones que a veces pasan, de las enfermedades, y que necesitamos concientizarnos que podemos ayudarles, ¿no? A lo mejor tenemos que tener ciertas vías o ciertas vías de comunicación, ya no las antiguas que teníamos con nuestro padre o con nuestro familiar, pero necesitamos desarrollar nuevas vías para que no empiecen estas cuestiones, ¿no? Porque también esa dinámica, si se empieza a romper, pues los pacientes se deprimen, que es algo muy común y es un síntoma muy, digamos, que aparece en todos los pacientes con dolor crónico, que es la depresión, y sobre todo en pacientes adultos mayores es una prevalencia muy alta, que es un síntoma que no estamos tratando en estos pacientes. Nos dicen, doctor, yo hago mucho ejercicio, ¿en qué momento puedo darme cuenta que sí tengo dolor en el cuerpo por una sobrecarga o que es normal por el tema del gimnasio? Claro, en el tema de gimnasio, en el tema de, digamos, de hacer actividad física extenuante, siempre es normal el dolor porque obviamente para que crezca la fibra muscular hay que romper un poco la fibra para que haya una hipertrofia, y la hipertrofia duele, ¿no? El simple hecho de tener un ejercicio extenuante genera dolor. Pero si el dolor genera una incapacidad, es muy común que yo antes levantaba pesas y ahora ya no puedo levantar el brazo hasta arriba, no lo puedo levantar hasta la mitad. Ok, ¿cuánto llevas con eso? No, llevo más de una semana. Lo ideal es que acudan a valoración con un médico, ya sea ortopedista, licenciado en terapia física, porque ya eso no es normal, ¿no? Cuando hay una limitación física derivada a una lesión, lo ideal es que te acudas a una revisión antes de que haya, pues obviamente, un desenlace mayor, ¿no? Entonces, los pacientes que hacen actividad, ellos mismos saben, ¿no? Me duele pues, por la actividad física en esta cuestión. Bueno, me duele un poquito al levantar el hombro, no hay problema, pero ¿sabes qué? Ya no puedo levantar el hombro hasta arriba, o sea, hay algo ahí que me duele muchísimo y ya no me permite levantar. Ahí sí ya hay que tener enfoque en estas cuestiones, o ¿sabes qué? Ya cuando trato de extender mi mano, siento aquí que algo se abre o que hay que tener ya atención a esos pequeños síntomas, ¿no? Ese dolor extraño, ¿no, doctor? Que no normalmente sientes. Exacto, es un dolor raro, y luego, bueno, la mayoría de personas tenemos conciencia de nuestro cuerpo y sabemos, ¿no? Esto es normal, ¿no? Siempre me ha dolido así cuando, no sé, hago sentadillas, ¿no? Pero ahora mi rodilla truena y ya no sé, digamos, me empieza a doler todo el día. Eso que ya, digamos, que nosotros percibimos que ya no es normal, siempre hay que ver a un médico antes de que haya una lesión grave, ¿no? Nos dicen, doctor, ¿cómo maneja la frustración, tanto la suya como la del paciente, cuando ha agotado las opciones de tratamiento estándar y el dolor persiste? Es algo que a veces tenemos que enfrentar. Siempre hay opciones, ¿no? A veces, ¿cómo se llama? Por cuestiones económicas o por cuestiones del paciente que ya no puede hacer esto, el dolor persiste a pesar de los tratamientos y ya no tiene para hacerse algo más, ¿no? Por eso siempre hay opciones. Nosotros tenemos un gran arsenal de opciones, ¿no? O sea, medicamentos a veces muy complejos, a veces un poquito, digamos, fuertes, que pueden controlar, siempre buscamos controlar cierta parte el dolor, no dejarlos abandonados, ¿no? A veces el paciente hay que tener un proceso de educación de que hay padecimientos que son crónicos, que a pesar de que les hagamos, o el dolor ya persiste para toda la vida. Por ejemplo, es muy común en las neuralgias del trigémino, que son dolores súper fuertes, que el paciente está descontrolado con un dolor en la cara, que de hecho le padecen como la enfermedad del suicidio, porque se quieren suicidar, ¿no? Lo controlamos, está muy bien, pero de repente regresa después de 4 años, ¿no? O sea, hay que decirle, bueno, vamos a intentar esto, y hay que educar al paciente que no tiene que tener miedo, vamos a intentar ciertas cuestiones y ojalá podamos tener un buen tratamiento para que no tengan estas cuestiones. Hay pacientes que tienen enfermedades súper raras que generan dolores o neuropatías, digamos, genéticas,
que generan dolores, pero para eso también hay opciones, ¿no? Existen lo que llamamos bombas implantables de morfina, que están pasando morfina directamente al cerebro todo el tiempo y se les calma el dolor, ¿no? Pero hay que educar al paciente y decirle, sí existen opciones, a lo mejor en este momento por economía o por esto no tenemos esto, pero tenemos esta opción, a lo mejor toma morfina por vía oral y vemos. Entonces existe esta cuestión de que los pacientes a veces quieren ya no sentir nada, pero hay que educar que a lo mejor sí les podemos controlar el dolor, puede ser un dolor controlable, la mayoría de veces, o casi por el 100% de veces se puede controlar el dolor, pero a veces no es de la manera que ellos quisieran, ¿no? A veces… Todo rápido, ¿no? Exacto. Los pacientes quieren rapidez. Sí, quieren que me quiero tomar un medicamento y que ese medicamento me quite todo el dolor y esté así, ¿no? A veces, por ejemplo, en las infiltraciones, les tenemos que decir, es una infiltración diagnóstico-pronóstico. ¿Qué quiere decir eso? Con el piquetito, si se le quita el dolor, yo ya estoy haciendo el diagnóstico que sí es eso por lo que le está doliendo, si se quita el dolor. Y pronóstico porque me dice cuántas semanas duró el alivio del dolor, me dice cómo va a mantenerse la enfermedad o cómo está de mal la enfermedad, ¿no? Entonces a veces dicen, no, es que me picó y no hubo nada. Le digo, a veces los temas son muy complejos, ¿no? Y a veces dicen, no, es que yo ya vi a 5 médicos, los médicos ya me recetaron mucho medicamento, todos los medicamentos, yo ya no quiero medicamento, yo ya nada más, y hay que empezar, que el dolor es complejo, ¿no? Si ya vio a 5 médicos, el dolor es relativamente difícil, ¿no? Entonces hay que ver qué opciones tenemos para esos dolores muy difíciles. Hay que llevar, a veces el tratamiento les ayuda, a veces no les ayuda, pero existen opciones, ¿no? Lamentablemente a veces las opciones para el dolor no son las que ellos buscan o no están fuera de sus posibilidades, pero bueno, de que hay opciones para controlar el dolor, siempre hay, ¿no? Nos dicen, doctor, ¿hay algún hábito o práctica que estemos haciendo mal y por ello nos duela algo en particular de nuestro cuerpo? Claro, ¿qué estamos haciendo mal o qué es la mayoría de personas, hasta yo? Estamos evitando tener actividad física, ¿no? Una de las grandes enfermedades de este siglo es el sedentarismo, ¿no? Yo siempre en algunas publicaciones hago hincapié en que los ejercicios de fuerza, la movilidad o el ejercicio diario mantiene una buena funcionalidad en nuestros músculos y en nuestras articulaciones, en todo nuestro sistema osteoarticular. Y ya últimamente en las nuevas investigaciones, la sarcopenia en los pacientes adultos mayores representa que puedan presentar descontrol de enfermedades metabólicas como en este caso diabetes, hipertensión o un mal control de enfermedades cardiovasculares, todo por la pérdida de músculo. O sea, la pérdida de músculo en los adultos mayores genera enfermedades cardiovasculares o descontrol, enfermedades metabólicas, disminución de la fuerza, disminución de la actividad, ya sea física, disminución de, digamos, el aumento en tensión en las articulaciones, y eso aumenta el desgaste, y entonces los pacientes adultos mayores que pierden ese músculo se están quejando de todo, ¿no? Me duele mi rodilla, ya siento que ya no puedo caminar, caminan muy lento, tienen muy poca actividad, y eso, pérdida de músculo, digamos que los ayuda a que presenten mayores enfermedades. De hecho, hasta el ejercicio ayuda a disminuir enfermedades mentales o enfermedades como por ejemplo el Alzheimer o el Parkinson. El hacer ejercicio disminuye cierto grado porque ayuda a la actividad cerebral. Entonces, lo que no estamos haciendo necesitamos hacer ejercicio, necesitamos tener una vida, digamos, es una vida ajetreada, muchos no tenemos, pero por lo menos 1 hora al día hacer una actividad física, generar ejercicio de fuerza, generar esto para tener una buena, digamos, una buena vejez, que es en lo que debemos de invertir todos nosotros, y tener, digamos, que una edad adulta que sea agradable para nosotros. Qué buen mensaje ese que nos está compartiendo, doctor, de una buena vejez. A veces hasta de broma encontramos ciertos memes y eso, ¿no? De que si quieres limpiarte tú solito de grande, ponte a hacer ejercicio, aliméntate sanamente, ¿no? Claro. Mi papá tenía una frase
muy chistosa que decía que él no le tenía miedo a la muerte, ¿no? Él le tenía miedo a la vejez, ¿no? O sea, es el principal miedo que tenemos, ¿no? Llegar a viejos y no poder tener esa autocuidado, tener esa capacidad de atendernos por sí solos, ¿no? Pero si queremos tener eso, como tú dices, hay que comer sano, hay que cuidarnos, hay que hacer ejercicio diario y obviamente no quiere decir que pues vamos a estar sanos, ¿no? Cuidarnos nuestras enfermedades, ¿no? Si yo ya detecté que soy diabético, de cuidar mi enfermedad, tener un buen control. Si yo ya detecté que por alguna cuestión desde joven me lesioné mi rodilla, pues vamos a hacer ejercicios para mi rodilla, cuidarla, hacer tratamientos preventivos como medicina regenerativa, plasma rico en plaquetas, viscosuplementación, porque yo ya sé qué es lo que está pasando, ¿no? Y si yo, por ejemplo, no sé, ya estoy subiendo mucho de peso, me están doliendo mis rodillas, ¿qué debo de hacer? ¿Sabes qué? Me puedo acercar a un médico ortopedista, a un médico bariatra, ¿sabes qué? Y esto ya no es normal, necesito cuidarme porque pues, eventualmente si estás muy joven, muchas personas que van jóvenes a mi consultorio y me dicen, ¿por qué me duele la espalda o por qué generé una hernia de disco? Tengo 21 años, tengo 25 años, tengo menos de 30 años, ¿por qué las genero, no? Y es a veces por esta cuestión del sedentarismo, las posturas, la nueva, digamos, las nuevas tecnologías, trabajamos mucho tiempo sentados en una computadora, estamos mucho tiempo en una sola posición. Con el celular estamos así, doctor. Exacto. Todos encorvados. Y exacto, estás viendo hacia abajo con un celular, las cervicales, ¿no? Y muchos pacientes jóvenes tienen problemas de cervicales o ya tienen artrosis o desgaste de la articulación cervical debido a estas conductas que son nuevas, que no está hecho el cuerpo para eso, pero ¿cómo podemos contrarrestarlas? Pues obviamente con la activación física, ¿no? O sea, yo ya sé que me está doliendo el cuello, voy a empezar a hacer ejercicios para el cuello, terapia física, acercarnos ahí a los licenciados de terapia física para tener esta cuestión, ¿no? Lo que hacemos la mayoría es que empezamos a detectar síntomas y pues no les hacemos caso para esto, ¿no? Y a veces dejamos el ejercicio, la buena alimentación como segundo término. Yo siempre a veces le digo a mis pacientes que, pues bueno, hacer mucho dinero no va a hacer que estés sano al final de la vida, ¿no? Hay que invertir uno en su vejez, en que llegar bien a la vejez y obviamente parte eso, digamos que lo económico, ¿no? Pero no solamente económico, siempre hay que invertir también en nuestro cuerpo para tener una buena llegada a estas edades adultas, ¿no? Doctor, pues ¿con qué cerramos? Agradeciendo el tiempo de su visita en esta mañana y sobre todo que nos comparta también su consultorio, en dónde está consultando, doctor, y en pantalla van a aparecer las redes sociales también del doctor Ahmed García para que puedan seguirlo directamente. Sí, claro, yo consulto en el Hospital MAC Puebla, en Torres Médicas Angelópolis, en el consultorio 401. Consulto de lunes a sábado, el horario es de 11 de la mañana hasta 5 de la tarde, ¿no? Y bueno, a veces consulto en otros estados de la República y esos los voy publicando ahí en mi página de Facebook o en la página de Instagram, los lugares que a veces consultamos, ¿no? Así es, para ellos es muy importante. Aquí el equipo de Salud FM está compartiendo nuevamente el cintillo en donde aparecen las redes sociales del doctor Ahmed García Rosas, algólogo, intervencionista, que es la medicina del dolor, con cédula profesional 822-1589 y cédula de especialidad 177-765. Si no logra ver en pantalla su cuenta de Instagram, aquí le comparto @doc_Ahmed_algólogo, así aparece el doctor Ahmed García, para que puedan seguirlo, observar su día a día. Nos comparte cosas muy interesantes dentro y fuera del quirófano, sobre todo para entender estos temas del dolor que todos debemos de conocer y debemos de estar al pendientes del dolor que sintamos, doctor. Claro, siempre, bueno, tenemos una frasecita, ¿no? Si te duele, atiéndete. Sí. O sea, no lo pienses, ¿no? Si duele, atiéndete, ya sea con el que sea, médico general, pero si duele, hay que ir a ver a alguien, ¿no? ¿Qué viene para usted, doctor? Próximamente veíamos algunas publicaciones de congresos, de ciertas cuestiones. Pues ahorita vamos a participar en el Congreso de Medicina del Dolor de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, que va a ser en Mérida, y pues bueno, estamos ahí próximos de hacer un proyecto de medicina paliativa, de una cliniquita de medicina paliativa
esperando que se concrete para poder ayudar a los pacientes oncológicos, ¿no? Nos invita a la inauguración, doctor. Esperemos. Allá estaremos. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y sobre todo gracias a usted que nos vio en este jueves con toda la información. Gracias al Infolab por abrirnos las puertas de la sucursal Gabriel Pastor para la transmisión de este noticiero. Recuerde, si usted necesita análisis clínicos, imagenología, aquí en el Infolab y en sus 19 sucursales están las puertas abiertas para usted. Gracias, doctor. Gracias a todos los que nos vieron. Programa 102 de Salud FM. Nos vemos pronto.